Amigos de Revelaciones, ¿cómo están? Para mí es un tremendo gusto tener este invitado y les platico algo. La música de heavy metal a lo largo de su existencia ha sido muchísimas veces dada por muerta, o pasada de moda por lo menos. Y nuestro invitado con las cifras de su banda nos da hechos reales. Y es que para muestra un botón, solo el disco de magos, espadas y rosas en la plataforma de música más popular del mundo, estamos hablando de Spotify. Fíjense el número. Suma 89.442.741 reproducciones al día de hoy, 4 de agosto del 2022. ¿De veras es un género muerto? Me da un tremendo honor presentarles a un cantante al cual yo admiro y respeto mucho. Él es Adrián Barilari, de la banda de metal Rata Blanca. ¿Cómo estás, Adrián? Muchísimas gracias por aceptar esta charla y saludos desde México. Gracias, gracias. ¿Cómo estás? Un saludo enorme a tu país, a tu gente y feliz de que me cuentes la cifra. No la tenía en cuenta. Fíjate que haciendo un poco No de la tenía en cuenta. reporteo por esta plática, pues nos metimos obviamente a investigar la parte, pues digámoslo así, la más conocida que es Rata Blanca, y nos encontramos con tremendos números que ya quisiera otro género tenerlo. Y lo digo así porque pues se dice que el heavy metal ya no está tan presente en la memoria colectiva, y yo pienso todo lo contrario. Tan pienso todo lo contrario, que grandes grupos de los 80s vuelven y vuelven una y otra vez a llenar estadios por todos lados, y pues Rata Blanca no es la excepción. Acaban de estar en México. Yo recuerdo que yo andaba por Ciudad Obregón, Sonora, y ustedes estaban presentando ese día. Entonces yo decía, eh, pues no, que el rock y sobre todo el metal ya no estaba tan vigente. Yo pienso que no. ¿Cómo ves esta situación? No, a ver, a mí me sorprende teniendo en cuenta la cifra que tú dices y teniendo en cuenta el tiempo que lleva Spotify digamos, en las redes. No sé si son más de 4 o 5 años. ¿Cuánto lleva Spotify en redes? No lo sé. Pero bueno, son muchos, es un número grande, ¿no? Para tener en cuenta en cuanto a la cantidad de tiempo que se han subido cosas a Spotify. Porque si hablamos de un disco de los 90, digo, bueno, teniendo en cuenta tantos años, puede ser que tenga tantas visitas, si hablamos de disco. Pero estamos hablando de una plataforma que no debe llevar más de 5 o 6 años, supongo. Pero además, otro dato, Adrián, estamos tomando nada más en cuenta un solo disco. Claro, Un sí, sí, solo sí. disco, o sea, Sí, así falta. que la verdad que me asombra, realmente me asombra. No soy de ver estadísticas, no soy de creer en las estadísticas, pero por una cuestión personal, ¿no? O sea, el músico creo que no mide en estadísticas, mide en éxito en el público. Me parece que es lo mejor que nos puede pasar en el día a día, subir un escenario y ver que estén llenos los lugares. Eso es lo que el músico día a día vive y no anda viendo hacia atrás en estadísticas de discos, ¿no? Al menos no es mi caso. Pero feliz digamos, de que esto suceda, ¿no? Y sin embargo, en una era digital, me supongo que Claro. debe de ser algún factor, por lo menos para las disqueras, para ustedes como artistas, debe de representar algún número, ¿no? Sobre todo por lo que te Sí, las digo, disqueras. que ahora la música se consume digitalmente en su mayoría, y por eso es que este dato me suena muy revelador. Sí, lo bueno sería que a través de ese dato que tú nos das, las plataformas devenguen el dinero correspondiente, que ese es un tema Claro. aparte, ¿no? Pero bueno, digamos, teniendo en cuenta la cantidad del número y lo importante del número, sería bueno que se refleje, ¿no? En nuestros bolsillos. Al fin y al cabo, somos los autores, somos los compositores de esos éxitos y esa es una parte ya oscura, como digamos, que es difícil de encontrar. Esa también era una pregunta que te quería hacer un poco más adelante, pero sin embargo, ahorita que la estamos abordando el tema de lo digital, para el artista ya no es tan redituable el hecho de subir su material, incluso sin una disquera por medio, sino que la suba directo a plataformas. Sí se puede vivir de ello o no. Digo, ya te me adelantaste un poquito, pero por lo menos sí representa para ustedes algún tipo de ganancia, ¿no? A ver, como te dije antes, son actividades nuevas, son situaciones nuevas para nosotros, pero hace muy poquito tiempo Steve Lukather, Sí, aquel tecladista, aquel guitarrista de claro. Toto, dijo algo muy serio en las redes, ¿sí? Y se supo que, bueno, quejándose justamente de esto, ¿no? De que no es redituable ya. Nunca fue muy redituable del disco, ¿no? En sí.
pero ahora es mucho más difícil todavía poder controlar estas plataformas, ¿no? Uno no tiene acceso ni tiene llegada, digamos, a cómo se controlan estas situaciones, cómo se controlan las pasadas, cómo se controlan la actividad de un disco de un artista o la actividad en el aire, mundialmente hablando, de una canción, ¿no? No hay manera de saberlo, al menos yo no tengo mucha idea de eso y al momento de tener que devengar derechos, uno dice, wow, pero nada, ¿para qué sirve, no? Realmente me parece una aberración lo que ellos o estas plataformas o estas empresas devengan teniendo en cuenta ese número. Si vamos al número en general, digamos, con medio centavo de dólar que devengaran por toda esa cantidad, bueno, estaríamos hablando de otra cosa. Pero Claro. bueno, evidentemente no es así. Bueno, si te parece, me gustaría empezar por el principio. Hace poquito, estaba leyendo una entrevista tuya y me encontré con que tú no te consideras músico, sino cantante. Ah, Y yo defiendo la situación. sí, entre comillas. Sí, yo defiendo la situación conociendo un poco el ámbito de la música, que también ahí le rasco un poquito a los instrumentos, que ser cantante también es ser músico, ¿no crees? Sí, a ver, tomémoslo de una manera ambigua. No soy músico primero porque no estudié música, a eso me refería. Ok. Yo soy autodidacta. No sé diferenciar un do de un mi. No puedo leer partitura. Lo mío se debe al oído y se debe a que lo traigo puesto de fábrica, digamos. La voz mía viene de nacimiento. Desde muy pequeño yo canto. Y entonces, digamos, si me pongo al lado de alguien que compone y alguien que escribe música, obviamente no voy a ser músico. Sí soy músico porque estoy en el ámbito de la música, porque me considero un profesional de la música, pero digo que no soy músico porque no puedo leer una partitura. A eso me refería, ¿no? Sí me considero cantante porque me gusta cantar. No me puedo considerar músico de instrumento porque apenas, como tú dices, yo apenas rasgueo una guitarra y me acompaño y lo hago para poder hacer alguna canción, para poder escribir alguna canción. Soy compositor, no autor. Ok. Eh, entonces, ahí es donde apunto cuando digo, me considero más cantante que músico, a eso. Ah, muy bien. Bueno, y en ese tenor de que te ves como cantante, ¿qué música o qué cantantes te influenciaron para que llevaras a cabo tu labor profesional que hasta ahorita la llevas a cabo? En orden cronológico, tengo que decir que hace muchos años Tom Jones fue un ejemplo a seguir. Hablo de No, hace muchos años, ¿no? todo Más de pensé menos que 40. dijeras Tom Jones, fíjate. Sí, claro, fue creo que uno de los primeros cantantes que escuché en un disco, en un single, Sí. en un simple, que me voló la cabeza. Dije, wow, ¿qué es esto, no? Y ahí empezó un poco la visión hacia otros cantantes. Luego, cronológicamente hablando, vinieron un montón de otros cantantes. Entre ellos, debo nombrar a Ronnie James Dio, que fue Uf, claro. mi aprendizaje en el rock. Ian Gillan, puedo nombrar a Glenn Hughes, con el cual tuve oportunidad de cantar juntos. A Eric Martin, también conozco a Eric Martin, una persona increíble, un gran cantante. Bueno, y así muchísimos, ¿no? Creo que la lista es bastante amplia y de todos que admiré y aprendí un poco, ¿no? Me parece que eso nos pasa a todos los músicos. De hecho, con Rata Blanca te has tenido la oportunidad de abrir conciertos para muchos de ellos, ¿no? Yo recuerdo haber visto algunas carteleras por ejemplo, con Iron Maiden. Sí, claro, sí, sí. Sí, yo he tenido la posibilidad de cantar junto a Glenn Hughes, junto a Eric Martin, a Iron Maiden, a Deep Purple, a Metallica, bueno, una lista, a Whitesnake, a Uf. Judas Priest. Hemos compartido escenario con un montón de bandas increíblemente eh, fabulosas, todas ellas, y compartido escenario y hemos hecho giras. Así que, bueno, de todo se aprende mucho, de verdad. Y cuando iniciaste esta carrera musical, ¿alguna vez te imaginaste compartir escenario con estos grandes héroes del metal? La vida te pone en situaciones y sí, lo pensé, lo soñé y se fueron cumpliendo esos sueños y realmente es fabuloso, ¿no? Tener al lado en tu propio camarín
a Ronnie James Dio compartiendo una charla de media hora, 40 minutos, hablando de la vida, hablando de discos, de canciones, admirándolo, ¿no? O sea, y tener ese tete a tete con alguien que solo lo veías a la distancia y en algún video, por suerte, ¿no? O lo escuchabas en algún disco. Es algo que no tiene un precio en todo este mundo, ¿no? Se da y se vive una sola vez. Por supuesto. Y sin embargo, en la carrera del músico, yo sostengo que debe de pasar por la fiel escuela de la calle, lo que en México le llamamos el hueso. Andar tocando en bares, en fiestas, en todo este tipo de cosas. ¿Te tocó esta parte, esta formación? Es la carrera. Esa es la carrera que hay que afrontar. El músico hoy quizás llega de otra manera. Hoy, a través de una pantalla, hoy hay músicos que han llegado a tener millones. Nosotros nos asombramos de los números que marca un Mago de Espadas y Rosas, y hoy un artista que se puede preciar de mostrarse a través de una pantallita puede llegar a tener miles de millones de seguidores. Así que la carrera cambió. En nuestra época había que cantar bien, había que afinar bien, había que tocar bien, porque si no, no ingresabas a ninguna banda. Y había que tener una experiencia, y la experiencia es la que tú dices, ¿no? La del hueso, la de la calle, la de ir al bar a tocar para 5 personas y pagar para tocar, ¿no? Siempre era a pegar en la calle el anuncio, el afiche, como le decimos nosotros, y ojalá vaya gente, ¿no? Que pague una entrada para poder salvar los gastos. Y toda esa carrera se hace a pulmón. Y bueno, Claro. eso es lo que te enseña y lo que te pone en algún momento en un lugar de privilegio, ¿no? Que es ese lugar donde vos decís, ahora es donde tengo que mostrar lo que aprendí. En México le llamamos pagar el precio, ¿no? Pagar el derecho de piso. Sí, sí, Y, sí, y, claro. y sin embargo, también te preguntaría, ¿diste el salto de lo que llamamos en México el hueso directo hacia Rata Blanca? O sea, ¿fue plenamente pensado o fue algo fortuito? No, no, a ver, yo tuve una carrera siempre con bandas y siempre hice carrera de músico y de cantante, para ser claro, y todos estos años, a partir de los 8 9 años hasta los 29 años, yo hice una carrera under, encubierta, como quien dice, porque en los tiempos libres yo ensayaba con bandas, tenía banda propia, iba a tocar con amigos, o sea, armaba una banda de metal, armaba una banda de pop, salía a tocar, hacía solista, tocaba la guitarra, iba a los bares. Durante más de 20 años, toda esa carrera fue la enseñanza. Y sí, claro que esperaba tener esa oportunidad de grabar un disco, de tener una audiencia con una compañía disquera, de poder mostrarme a un público grande. Siempre esperé la oportunidad. Y a los 29 años, cuando yo ya había decidido que me sentía grande y viejo para eso, ah, alguien golpeó mi puerta, y ese alguien fue Jardino, ¿no? Que vino a preguntarme si tenía ganas de ingresar a grabar Magos en Espacio Rosa. Pero tuvieron que pasar 20 años Tazo. para que ese momento llegara. Y llegó, finalmente llegó. y, Llegó. y y además ustedes escogieron un género que en aquel momento, cuando Difícil. difícil, exactamente, y para allá iba yo, porque estaban ustedes en este tránsito del glam metal hacia los noventas, que es muy complicada definirlo la música de los noventas. Algunos dicen que es alternativo, otros dicen que es grunge, otros dicen, o sea, le inventan, Sí, le inventan muchos apellidos clichés. ajá, Son a ese, a clichés, ese- a sí. ese tipo de rock. Y ustedes, pues, escogieron el metal. Y ya es a donde va mi siguiente pregunta. ¿Cómo era la escena del metal argentino cuando decidieron tomar ese camino? Era fuerte. La escena del metal era fuerte. De hecho, Walter venía de B8, una mítica banda nacional que había marcado tendencia en su momento, haciendo un rock duro y oscuro, que estaban adelantados a su época. No eran bien vistos por la gran masa, porque era algo adelantado, era algo superior en cuanto a lo que en el momento se vivía, ¿no? Estaba Kamikaze, estaba Helion, Mario Ian con su banda, estaba Daniel Tellis, había mucho para escuchar en ese momento. Estaba resurgiendo el metal sin saber que era metal en ese momento. En la Argentina había bandas que se llamaban rock pesado, era rock pesado realmente. Papo para nosotros ya era como el dios del rock pesado en su momento, y era una competencia fuerte, muy fuerte. Yo mismo tenía banda propia de rock metálico, rock pesado. Una fue Rompecabezas, otra fue Vietnam. Uh, pero bueno, era difícil meterse en el circuito,
Y cuando me ofrecen entrar a grabar Magos, Espadas y Rosas, como te dije, yo ya estaba abandonando porque tenía 29 años, casado con un hijo y tenía que dedicarme a la familia. Bueno, fue como la última oportunidad, fue como el último golpe a la puerta. Decidí probar una vez más porque creí que era algo serio. Bueno, no nos equivocamos, fue algo serio. Durísimo, difícil, había que salir de gira mucho tiempo, de golpe, de ser un hombre de estar en casa y ensayar los fines de semana. Pasábamos a estar a giras de 15, 20 días, un mes, fuera de la casa, recorriendo el país y ensayando todos los días, de lunes a viernes, más de 4 o 5 horas todos los días, durante meses, para poder grabar ese disco, ¿no? Ese mítico disco. Y fue un cambio rotundo, ¿no? Ahí mi vida hizo un vuelco de 360 grados. Pasé de ser un don nadie a ser el cantante de una banda que ya tenía un disco y que estaba haciendo historia, ¿no? En el rock nacional. Muy bien, fíjate que yo no quería hacerte las típicas preguntas sobre las canciones, que evidentemente quienes somos fans de la música de ustedes las conocemos de arriba abajo. Y quería enfocarme desde otra perspectiva. Hace poquito, leyendo una revista de rock norteamericano, vi que se editó un disco de Pearl Jam, el Ten, no sé si lo ubiques, y ellos decían que cuando lo escucharon, dijeron que era así como ellos querían que en aquel momento se escuchara, y que ellos como músicos no podían Claro. opinar en su máster a la hora de terminar su disco. Y eso me llevó a esta pregunta. Sé que es una pregunta difícil, puesto que tienes una trayectoria larga, pero ¿qué álbum consideras que tiene el mejor sonido, la mejor composición, o para decirlo mejor, cuál reúne todos los aspectos que te hacen sentir satisfecho a nivel músico en cuanto a todo lo que grabaste con tu carrera, o lo que has grabado hasta el momento con Rata? Con Rata tengo que decir que para mí, como profesional digamos, teniendo en cuenta la cantidad de discos que grabamos, el mejor disco, no lo digo desde el punto de vista compositivo, quizá ni de público, lo digo como músico, como cantante, como parte de ese disco, Sí. es El Camino del Fuego. El Camino del Fuego creo que fue el disco mejor logrado y el que hoy, hasta hoy, apuntaríamos si tuviéramos que grabar otro disco. Me parece que se encontró la media exacta entre la calidad musical, la calidad compositiva digamos, el sonido que buscaba Rata, ¿no? Los primeros, obviamente, son discos de época y en ese momento, en los 80, grabar no era fácil en la Argentina, no había tanta tecnología todavía y se hacían los discos de la mejor manera posible. Pero ya después, a partir de los 90, mediados de los 90, para arriba, ya empezaron a venir otras cosas y ese disco marcó un antes y un después en la forma de grabar. Creo que todos coincidimos con ese disco. Y en mi carrera solista, digamos, puedo decirte que mi primer disco, que fue el Balilario homónimo, Sí. aquel que grabé con los Nightwish, Sí, claro. logramos un sonido muy europeo, estaba pensado de esa manera, de hecho se grabó en Finlandia, aparte de ese disco, en Alemania, entonces ya teníamos como una ventaja de tecnología bueno, de ahí en más empecé a apuntar, de tratar de mantener, de sostener esa situación musical y poder llegar a lograr mayormente esa calidad musical en los discos, lo que no es fácil. Del disco de Rata que mencionas, incluso hasta nivel sonoro, creo que es muy superior a los demás, ¿no crees? Sí, sí, claro, por eso te lo nombro. Es superior incluso a los que vinieron luego, ¿no? Me parece que no logramos empatar ese disco mínimamente. Son buenos los discos posteriores, pero a nivel sonido, a nivel técnico, me parece que fue un acierto muy grande. Pero bueno, son discos, ¿no? Uno no puede. Yo creo que uno pone lo mejor de sí cuando se pone a trabajar en estudio y en algún momento hay que soltar. En algún momento hay que soltar porque los discos tienen tiempo y bueno, hay que respetar los tiempos y hacerlo lo mejor posible. No creo que exista el disco perfecto. ¿Cómo ves la escena de los estudios en México? Sé que la mayoría de la gente que pretende un nivel de producción regularmente mira hacia Estados Unidos.
y sin embargo creo que en México hay buena escena. No sé si en tu caso te ha tocado trabajar en México o si tengas algún No, comentario sobre esto. no, la verdad que no tuve oportunidad. Tantos años, sí hemos grabado en Europa, hemos grabado en Estados Unidos, pero no tuvimos oportunidad de entrar a estudios en México. La verdad que es una pena, hubiese sido interesante. Así que no te puedo decir en qué nivel están de tecnología, ¿no? Supongo que bien, porque, bueno, ya llega todo hace mucho tiempo. Uno como mexicano, en mi caso creciendo en los noventas, recibíamos muchísima música argentina. Te puedo nombrar una lista enorme de Sí, artistas claro, que llegaron a, claro. sobre todo en aquello que llamaron el rock en tu idioma, que era Sí, esta eran avanza. artistas del pop, Sí, digamos, en general. entre comillas, pero Los sí, Verdes, Soda Stereo, Charly García, Fito Páez, Vilma Palma, una lista interminable. sí, y mi pregunta era hacia lo contrario, ¿a ustedes qué les llegaba de México? Poco y nada, Poco y poco y nada, nada. de plano. Casi te diría nada. Eh, Creo que en la Argentina el público lo que más conoce de México a nivel rock es Maná, porque, digamos, y que no lo consideran, que ustedes no lo consideran rock. Eh, Échalo. Tengo la frase de rock fresa, ¿no? Todavía dándome vuelta en la cabeza. Pero sí como banda internacional, me parece que Maná abrió caminos al pop, digamos, mexicano, uh, teniendo alguna influencia de rock, pero nada, ¿no? Muy liviano, de verdad, no es una banda que se pueda encajar dentro mucho menos del metal, no se puede encajar allí. No tiene tintes, es popera, pero con tintes rockeros, nada más. Y fíjate, te voy a dar otro dato. Yo sé que ya al principio me dijiste que no eres mucho de datos, pero me llama la atención este tipo de datos, válgase la redundancia, porque para mí, como periodista, me revelan muchas cosas. Y es que ustedes siendo una banda de metal, a nivel reproducción en Spotify, Mujer Amante es la más, así por lejos, reproducida en plataformas. Y el número es impresionante, son 60, lo voy a redondear, son 66 millones de reproducciones desde que subieron la canción. Este, o sea, es algo que si yo lo comparo, como decía hace rato, con los artistas, entre comillas, artistas de ahora, que yo los llamo plásticos, probablemente para ellos esto no signifique nada, pero Claro. este número para mí es muy fuerte, sobre todo porque de entrada es una canción que no se compuso con los mismos, también entre comillas, estándares de ahora, y sin embargo tiene un número grandioso, formidable. Y eso para mí revela dos cosas. La primera es de que es una gran canción, es una gran composición que ha rebasado los límites del tiempo, que no suele pasar ya tanto, ¿eh? Y más en español. Y más en español, este número para mí, de veras que sí es algo grande. No sé cómo lo ves. A ver, la música es magia. Yo siempre dije que um, hay tanta música en el mundo que uno, si tuviera que elegir una canción, sería algo muy difícil. De Sí, hecho, claro. a mí me pasa todo el tiempo. Todo el tiempo. Yo tengo una banda solista que hago covers, y hago covers de artistas internacionales en español. Y no puedo parar de elegir canciones hermosas que me gustan y que quiero tocar, porque me encantan y cada una marcó una etapa en mi vida. Digo, Mujer Amante, para mí no es una gran composición, para mí no es una canción, de hecho nunca se pensó de esa manera. No fue la canción que entró como corte en el disco. Es más, Mujer Amante entra por la puerta trasera del disco. O sea, prácticamente no iba a quedar en Magos, Espadas y Rosas, porque entra justamente porque al disco le faltaba tiempo, tiempo Mira, en tiempo de música, sí, claro. y no había más. Entró esa canción para llenar tiempo. Entonces, yo crear música y puede escribir letras y hacer canciones, pero nunca sabe qué es lo que la gente va a elegir. Es muy difícil de dilucidar lo que sucede con una canción. Yo hasta el día de hoy sigo pensando que Mujer Amante es una canción como cualquier otra, que no es una gran composición, pero debe tener algo, realmente debe tener algo en su melodía, debe tener alguna cosa mágica en su contextura,
que, que haya logrado, es como, siempre digo que es como una mujer, ¿no? O sea, uno ve a la mujer por su belleza, pero quizás se enamora de la más fea, porque encuentra otra cosa dentro de eso, dentro de su fealdad, por decir una palabra, ¿no? La palabra fealdad queda fea, no está buena, pero quiero Sí, entiendo el punto, expresarme lo claro. más sencillamente posible. Uno no se enamora uno al principio se enamora de su belleza exterior, pero luego después conoces su parte interior y te enamoras de algo que no era lo que veías. Te enamoras de su interior, de su contexto interno, o de su corazón, o de su pensamiento. Bueno, la música o Mujer Amante quizá tenga algo de eso, ¿no? Quizás sea una canción que yo hoy la escucho y digo, wow, ¿cómo llegó esto hasta acá? Porque fue como ya te dije, fue una canción que fue de relleno, entró casi por la puerta trasera, se hizo muy, muy a las apuradas, fue la primera canción que yo pude hacer letra en Rata Blanca y me dijeron como de costado, bueno, acá tienes algo para ensayar tu letra. Y no puedo contestar la pregunta, no sé a qué se debe el éxito de esa canción. Podemos eh, eh, culpar a todo lo que la rodea. Podemos culpar a la melodía, a la letra, a la música, podemos culpar lo que tú quieras. Pero realmente creo que hay mejores composiciones que esa en ese mismo disco. De hecho, yo también lo creo que son de estas canciones que por alguna circunstancia melódica, sónica, lo que le quieras llamar, penetró en la colectividad. Y, si, Ujú. y así sucede en muchos artistas, fíjate. Pero centrándonos en Rata, yo creo que es la gran power ballad, si me lo permites decirlo así, como lo que Sí, claro, sucedía, como lo que sucedía en los discos de glam de los ochentas, no sé, claro. puedo decir Whitesnake, Watsnake sí. exactamente, ¿no? Del Y, mismo Maiden, que no tiene demasiadas baladas, con algunas baladas que ha tenido, ha hecho cosas muy buenas. Y hasta Metallica, ¿no? Por supuesto. y sin embargo, a nivel sonoro, ahora sí con esto cerramos el tema de Rata y vamos a tu carrera solista. Y sin embargo, creo que no es tan parecido a lo que, aunque parezca que me estoy contradiciendo, no es tanto como el tema de los Power Ballads, sino que, o sea, a nivel composición, pues bueno, lo de Walter es neoclásico, lo cual no es como que sea un elemento muy de una power ballad, digo a nivel global, ¿no? Y eso lo lleva, para mí, Ujú. lo lleva a un nivel todavía más, superior, vamos a ponerlo así, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que, pues bueno, a querer o no, es una canción que se va a quedar, para Sí, la... ya, ese objetivo que no era un objetivo se logró solo. O sea, la canción hizo su camino sola. O sea, fue el crossover, abrió las radios, abrió la televisión. Rata necesitaba un crossover, pero fue impensado. Como, digamos, a Rata le costaba mucho salir de la Argentina, incluso llegar al interior del país era muy difícil en los 90. No existía internet. Entonces, esa canción, gracias a gran parte a una mexicana, ¿sí? Aquella ¿Ah, sí? mexicana Chaparrita, que tenía su canal de televisión, Ah, la Verónica señora Castro. Castro, Verónica Castro, claro. exacto, que nos llevó una vez a su programa en los años 90, no recuerdo el nombre ahora, Mala Iberoamérica noche. va, Ah, claro, ese era claro. el nombre, Iberoamérica va. Ella, creo que ese programa tuvo mucho que ver con la difusión en Latinoamérica. Es una opinión personal, por supuesto, ¿no? Porque fue en el momento indicado, digamos, de caer al programa de Verónica, que nosotros no éramos de ir a ese tipo de programas. Yo recuerdo que estábamos en México de gira, terminamos un show y aparecimos en el canal a las 2 de la mañana, y a las 3 de la mañana estábamos haciendo un playback, creo que fue un playback. Sí. Y de ahí en más sucedieron cosas, muchas, pero bueno, De hecho, um, de hecho sí lo vi, está disponible en YouTube esa vez que vinieron a debe México. estar, debe Sí, estar. sí está Sí. claro. Lo vi esta No, no, mañana, no incluso. recuerdo bien si fue, ahora estoy pensando si fue en México o fue en Argentina que ella tenía el programa, pero bueno, pasaron tantos años y No, tantas fue en cosas México, fue en que sí México. recuerdo, Fue en fue en México, México, pero el programa se llamaba Mala Noche No. algo así. Bueno, aquí era Iberoamérica va. Ujú. De hecho, tengo un recuerdo que ella me regaló, una estatuilla divina, hermosa, y lo tengo aquí, lo tengo a mano porque recuerdo ese momento.
Perfecto. Y bueno, pasemos a tu plano solista. Hace rato nos comentabas que haces covers y yo, fíjate que revisando tu discografía, me encontré con canciones de Aerosmith, con canciones Sí. que grabó Bon Jovi, con canciones de este tipo. Sin embargo, antes de llegar a ello, también compusiste, ¿no? Y hablando de números, Claro, claro, sí, sí, te por va supuesto. bastante, te va bastante bien. Y suena odioso, yo sé, pero los números van contigo. Van contigo. Tienes muy buenos números. Y yo te quería preguntar, en tus presentaciones como solista, haces con lo que llamamos en México campechanear entre los covers y lo que tú compones. Sí, realmente tengo que decir que fue asombroso lo que pasó con ese disco. Hay un solo disco de covers, Sí, Canciones Doradas. Se hizo en el 2007. sí. Pasaron más de 15 años. O sea, y fue el disco que más vendió en mi carrera. En cuanto a números, ya que te gustan los números, de Ujú. los 5 discos que tengo, Canciones Doradas es el que más vendió. Pero creo que hay una lógica para eso y tiene que ver con el grupo etario que consume estas canciones. O sea, son hits, son todos hits los que tú nombraste. Yo lo único que hice fue hacerlas en español o en argentino, sin pensar que podía suceder algo bonito con eso. ¿Tú Simplemente las era traduces? ocupar el espacio de grabar. ¿Eh? ¿Tú las ¿Perdón? traduces las canciones? Algunas sí, algunas no, otras sí, depende. Ok. Porque es muy difícil grabar. Ahora estamos en pos de grabar un segundo Canciones Doradas, pero nos encontramos con una traba muy grande, que es, amén de haberlas traducido y adaptado, tienes que pedir el permiso a los autores. Sí, claro. Entonces, eso lleva un tiempo muy largo y es muy difícil. Las primeras canciones que hicimos en aquel disco fueron tomadas de las editoriales, ya algunas adaptadas. Y bueno, la empresa discográfica se jugó el pellejo diciendo, hagámoslo igual, porque si no, no va a salir nunca el disco. Entonces se hizo. Y tengo que decir que fue un éxito, pero sin pensarlo, porque, bueno, mi carrera es un poco casual en todos los sentidos, ¿no? Cuando me propuse hacer mi primer disco con los Nightwish Sí. y con Jen Johansson, no lo hubiese propuesto yo si no me lo dicen, si no me dicen, tenemos la oportunidad de que grabes con los Nightwish y con Jen Johansson. Y yo dije, wow, me llamaron de la selección en ese momento, ¿cómo iba a decir que no? Y fue un Tienes un hit, ángel, fue un éxito, realmente. tienes un angelote, porque Claro, todo te ha sucedido así como sí, que sin realmente no pensarlo. había decidido, yo lo había decidido salir con mi carrera solista en los 2000. De hecho, me había llamado Walter para volver a hacer Temple. Y a Ok. mí en ese mismo momento me están ofreciendo hacer un disco con Johansson y con Nightwish. Entonces digo, bueno, estaba visto que yo tenía que hacerlo, evidentemente. No porque yo lo provocara, sino porque se iban presentando oportunidades. O sea que algo bien habré hecho, digo siempre, porque si no, no me hubieran convocado tampoco. Y de hecho, fue así. Salió ese primer disco, empezó una carrera y el cantante de Rata Blanca, a partir de allí empezó a tener nombre y apellido. Ah, mira. Y también algo que me sorprendió es de que por ahí encontré, te escuché cantando tangos. Sí, por eso digo, yo soy cantante. Es muy, Eso engloba todo lo que tiene que ver con el canto. sí, por supuesto, pero digo, o sea, como que escuchar a alguien que uno está acostumbrado a escucharlo. Por cierto, tengo que decirte un elogio. Regularmente no lo hago. No sé, no por otro sentido, sino porque siento que este elogio que te voy a dar tiene que ver con el respeto que tú tienes con tus composiciones y hacia tu público. Entonces, es una crítica constructiva. Vamos a dejarlo así, vamos a dejarlo así. Eres de los pocos cantantes, sobre todo del nivel de dificultad que se requiere cantar heavy metal, no solamente en inglés, en el idioma que tú quieras, pero para alguien que me parece que tú eres la voz del heavy metal en español, esa es mi concepción. Escucharte que no bajas los tonos, no mueves las tonalidades y sobre todo cantas las notas como van, como se grabaron. Y eso Sí. a nivel performance, todo mundo sabemos que conforme pasa el tiempo, pues la garganta va sufriendo un desgaste. Sí, por Este, supuesto. y No es, parece que mi en ti no caso ha no es sucedido, ¿eh? la excepción. No es la excepción. Mi caso no es la excepción. Sí, siempre me enojaba mucho yo con los cantantes que yo los escuchaba en un disco o en una grabación
y cuando los iba a ver en vivo cantaban algo diferente. Y eso me Sí. enojaba muchísimo, porque yo tenía la concepción de haberlos escuchado y me fascinaba poder ver eso, ver eso en vivo, lo que habían grabado, lo que habían plasmado en disco, poder verlo en vivo. Y la decepción era que, bueno, no hacían las tonalidades originales, no llegaban a los agudos, bajaban una octava, acomodaban la voz para un lado, para el otro, y eso me enojaba mucho. Y yo siempre me decía eso, yo no quiero hacer eso, yo lo que grabo es lo que quiero transmitir en el vivo, ¿no? Eso fue como una premisa para mí, siempre, y trato de hacerlo. Por supuesto, cada uno lo trabaja a su manera y creo que está la dificultad de a veces de una gira, cuando uno tiene muchos shows, al cuarto o quinto show merma la calidad vocal, esto es algo así, es lógico. Como tú dices, con los años también, pasado el tiempo, la voz se desgasta y es una realidad. En mi caso, sí se desgastó, porque debo decir que se desgastó, pero se desgastó para bien, porque yo tenía de muy joven una voz muy aguda, demasiado aguda, muy chillona. Y lo que logré Voz con de el tiempo pito. fue, claro, así como le dicen, voz de pito. Con el tiempo logré que la voz tuviera cuerpo, que ganara en graves. Yo no tenía graves, yo no podía cantar bajo. Ahora, con el tiempo lo fui logrando, pero se dieron las cosas, ¿no? El desgaste físico, el desgaste vocal, hizo que mi voz se transformara un poco Mira, fue más para bien. gordita, por así decirlo. A mí me Sí, gusta más hoy. con más Y cuerpo. sí, hemos bajado en su momento un semitono, um, porque incluso para una banda que no tiene segunda guitarra, como lo es Rata, un semitono en general cubre más espacios en cuanto a potencia de guitarra, ¿no? Esto es una concepción de que lo saben muchas bandas, o sea, Adrián, bajar un semitono hace que la canción sea más pesada. bueno, entonces, pues bueno, recurriste a bajar un medio tono en las presentaciones y sin embargo yo no creo que sea algo que termine en algo sonoro malo, vamos a decirlo así, No, porque, no, porque no ha afectado nada. Y a mí me ayudó bastante, obviamente, sí. Siempre tener un poquito de, nosotros le decimos changüí, sí, digamos, un margen para poder jugar más que nada en vivo, ¿no? Porque las giras afectan mucho los cambios de clima, los cambios de lugar, los horarios. Bueno, al cantante, obviamente, a todos nos afecta eso y tener un poquito de margen como para poder jugar con las tonalidades siempre es bienvenido. sí. Con el tema de solista, ¿vienes a México pronto? La verdad es que no lo sé, se complica mucho porque cada vez que me quieren llevar a México como solista me piden que haga canciones de Rata y es lo que yo trato de evitar. Lamentablemente, ir con mi carrera solista a países donde me piden que cante canciones de Rata no es ético, primero, profesionalmente hablando no está bien. Sí, puedo hacer alguna canción que otra, pero no hacer una serie de canciones, porque para eso está Rata Blanca, por supuesto. Por Entonces, supuesto. trato de evitar de que me soliciten en el setlist canciones de Rata Blanca, porque si no, no estaría mostrando lo mío, ¿no? Pero no Bueno, tuve oportunidad de ir todavía, ¿eh? mira, ok, hay un promotor que está interesado en ti sobre el tema solista. Me pongo en Sí, contacto. aparte Me pu- realmente los tiempos son complicados, porque sí, con sí, sí, por Ratas supuesto. vamos todos los años. Sí, por supuesto. Así que bueno, habrá Y, que esperar. y sin embargo, eres un artista que todo el tiempo está grabando. ¿Estás haciendo algo a nivel solista ahorita? ¿A nivel grabación? Estamos grabando con Walter, ¿sí? Con Rata. De Ok. hecho, estamos haciendo canciones nuevas, que ya hay algunas, y esperamos que vean la luz en poco tiempo. Solista no estoy haciendo porque no tengo el tiempo para hacerlo. Hay una propuesta, ¿sí? De una disquera muy conocida aquí, que está intentando que podamos hacer un Canciones Doradas 2, porque a mí me gusta esa faceta, porque me da el lugar como para hacer algo distinto a lo que vengo haciendo hace 35 años, y muestra una faceta distinta mía, al cual yo puedo agregarle canciones también, y me gusta sostener el rock de los 80, por eso digo que bandas como Queen, Aerosmith, Mr. Big, Whitesnake, hago canciones de todos ellos, con la premisa de que sean en español, porque me gusta cantar en español, no sé cantar en inglés, y creo que es una buena propuesta porque le doy mi impronta con mi voz y sale distinto, por supuesto. Después la gente juzgará si está bien o está mal, pero obviamente yo lo hago porque me gusta mucho y me divierte mucho. Pero bueno, vamos a ver si este año o antes de este año se logra
eh, por lo menos intentar grabar un segundo Canciones Doradas 2. Muy bien, quiero cerrar con dos cosas. Una, la primera, cuéntanos de tu vino y de tu cerveza. ¿Cómo está ahí? ¿Cómo te consumimos? ¿Cómo te compramos desde acá desde México? No, no llegan a México porque se hizo, eso es, hay que ser importador, exportador, cosa que yo no hago porque no es lo mío, digamos. Sí, Esto del vino y de la cerveza son estas misceláneas que ocurren alrededor de los artistas sí, últimamente, que se ha puesto de moda y por distintos caminos. Y conocí un amigo, un gran amigo en Mendoza, que él es productor de olivícolas y también es enólogo y fue como fan, fue el que me inició en el camino del vino, o sea, con la ayuda de él, más que nada me convencieron y bueno, empezamos a jugar un poco en broma, un poco en serio con esto de tener el nombre. Y yo aporté simplemente la idea de poner la tapa de los discos a mis vinos. O sea, ah, mira, cada vino tiene una tapa de cada disco mío, con el nombre de cada disco y me identifica de alguna manera. Y la cerveza lo mismo, la cerveza también, a través de gente que se dedica a eso, me han propuesto hacer la cerveza con mi nombre y a las cervezas también le pusimos tapas de otros discos que llevan mi nombre y es una manera de sostener lo que sería el mundo de la carrera de un artista, como hoy lo hacen todos los artistas en distintas situaciones que no sean solamente musicales. Algunos tienen marcas de ropa, otros tienen marcas de instrumentos y muchos otros tenemos vinos o alguna bebida alcohólica, como lo hace Metallica con su whisky, ¿no? Y muchos otros más. claro. Entonces, de plano no te podemos ni comprar por Amazon. No, todavía no, pero no pierdo la esperanza de que se pueda y que se logre. Muy bien, cierro con dos ambigüedades. Bueno, una ambigüedad. O trivialidad, vamos a ponerlo así, para poner este cierre, algo divertido. River Plate o Boca Juniors. No, Boca Juniors, por favor. Beatles o Pink Floyd. Ah, a ver, por una situación de vida, eh, yo crecí con los Beatles. Crecí primero con los Beatles. Entonces, voy a ser fiel a los Beatles. Primero, Eso, obviamente que Pink Floyd ha marcado una parte de mi vida muy importante, pero primero fueron los Beatles para eso. mí. Iron Maiden o Judas Priest. Brrr. Me pasó algo con Judas Priest que no me pasó con Maiden. Judas Priest marcó un antes y un después en mi carrera como músico de heavy metal. O sea, yo empecé a apostar más al heavy metal cuando escuché Clamando Venganza, de casualidad. Lo escuché en un hilo musical en un shopping y me quedé así, tieso, y salí corriendo a buscar al musicalizador de ese hilo musical hasta que me dijo qué es lo que era esto, ¿no? Y me volví loco con Clamando Venganza. Así que a partir de ahí Judas Priest. Muy bien, con esta cierro. Walter o Ingrid Malmsteen. Creo que no quiero ser injusto, no quiero ser injusto. Creo que los dos tienen algo en común, que es la velocidad y la calidad compositiva. Me parece que eh, no sé si Malmsteen sabe de Walter, yo supongo que sí. Walter sí sabe de Malmsteen. Y son contemporáneos, así que no me gustaría mucho tener uno a cada lado, ¿no? Sería una locura, pero me Claro. parece que hay mucha similitud entre ellos, así que digamos, solo por ser mi compañero Walter, por supuesto, ¿no? Pero Malstein creo que ha influido mucho en Walter. Muy bien, perfecto. Adrián, no me queda más que agradecerte. Desde luego sé que tienes una agenda apretada. Y desde México te agradecemos tu tiempo y te pedimos que nos visites más seguido. Vamos todos los años, pero felices de verdad porque México es nuestra segunda casa, nos ha dado todas las oportunidades que buscamos. Hace más de 20 años que lo hacemos y esperamos, yo particularmente espero poder seguir yendo porque me falta una parte, que es la parte mía solista, que lo he hecho con la Alianza, con Bistolfi, recuerdo, pero ahora tengo ganas de poder llevar mis discos, Abuso de Poder, Infierno 4, a México para que, bueno, la gente también sepa que hay una parte mía que quiero desarrollar. Créeme que tienes muchos fans a nivel solista. Yo soy uno de ellos. Y bueno,
te reitero que te agradecemos mucho que hayas aceptado esta charla y ojalá en el futuro próximo podamos platicar con toda la banda, ya sea de la de solista o con Rata en conjunto, y saludarlos a Por todos. supuesto. Y pues bueno, un abrazo hasta Argentina y muchísimas gracias, Adrián. Un abrazo. Un abrazo enorme a todos los hermanos mexicanos que tanto nos apoyan y que siempre nos brindan mucho cariño. Gracias a ti. Un abrazo, Adrián. Hasta luego. Bye.